Bueno, vamos a tomar un poquito de otras clases que vamos a ir viendo más adelante. Solo voy a tomar unas cuantas shikufiot, diapositivas de dos clases que vienen más adelante para dar una introducción a esta clase, ya que necesitamos hablar del sacrificio de Pesaj y entender entonces dentro de cuál de todas las clases de sacrificios se encuentra este sacrificio de Pesaj, el Korban Pesaj. Ok, entonces tenemos en general dos grandes categorías de sacrificios o Korbanot, de acuerdo al grado de santidad que ellos tienen. Tenemos la primera que se llama Kodshei Kodashim. Es la primera categoría de sacrificios que tiene el más alto valor de santidad y con lo cual tiene reglas y leyes más delicadas que otros sacrificios. No es que no las tengan los demás, claro que sí, todos. Sin embargo, los Kodshei Kodashim son sacrificios más delicados que hay que tener cuidado con más detalles que con respecto a los otros sacrificios. Ok, dentro de esta categoría de Kodshei Kodashim tenemos el Korban Hatat, el Korban por el pecado. Tenemos el Korban Ola, que es el mismo Korban Tamid, Korban Atamid, que es el que se hacía 2 veces al día, por la mañana y por la tarde en el templo, el sacrificio continuo, el sacrificio Ola, un Kodesh HaKodashim. Tenemos el Korban Asham con Aleph. Asham significa el Korban por la culpa. Luego vamos a ver más detalles de esto. Tenemos el Korban Shelamim. Shelamim viene de la palabra, de la misma raíz de Shalom. La palabra Shalom significa cuando algo está completo. Completo en hebreo es Shelemut. Y viene de esta raíz de Shalom, que en el hebreo moderno se utiliza como un saludo también, Mashlom Ha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando preguntamos en hebreo, también preguntamos qué tan completa está la persona. ¿Cómo estás? Cuando le decimos Mashlom Ha, ¿cómo está tu Shalom? Ok, viene de esta misma raíz. ¿Qué hay de especial con este sacrificio de Shelamim? Es un sacrificio, es un sacrificio en el cual participan tanto la persona que trae el sacrificio, que lo viene a presentar al templo, como el sacerdote que hace el trabajo y a quien lo presentamos, a Hashem. Entonces tenemos que en este Korban Shelamim participan todos de él, del Korban. Participa Hashem, que es a quien se le trae el sacrificio. Participa el Cohen, el sacerdote, que es quien hace la avodah, el trabajo de la sangre en el altar y todo lo demás. Y tenemos a la persona que trajo al sacrificio, que también participa de él, lo presenta y posteriormente recibe ciertas partes permitidas del sacrificio para poder consumir de él. Entonces estos shelamim, tenemos los shelamim comunitarios, en donde toda la comunidad está representada en un sacrificio, así como los sacrificios de aves. Eh, con respecto a estos Kodshei Kodashim, tenemos que su carne o no se come, como el caso de Hatat. Hay varias clases de Korban Hatat. Tenemos un interno, de acuerdo a donde se hace el trabajo con la sangre, y el Korban Ola, o que solo puede ser consumido por su carne, por los Kohanim varones y miembros de su familia. Su carne es ingerida solamente dentro del recinto, cuando la carne se puede consumir de acuerdo al sacrificio. Se come dentro del recinto principal, que se llama Sabat Kohanim, y deben de ser faenados en el norte del patio de la Azara, y su sangre debe ser recibida ahí. Cuando se hace el faenado del animal, su sangre se recibe ahí en el... Vamos a ver.
abierto ahora. Perfecto. Decíamos entonces que estos sacrificios deben de ser faenados en el norte del patio y su sangre es recibida ahí. Importante mencionar que el faenado del animal, cuando viene el matarife, hace el faenado del animal, la persona que lo tiene que hacer no necesariamente es un sacerdote, no necesariamente tiene que ser Cohen para la shejitá, el faenado del animal, no necesariamente se necesita que sea un Cohen, la persona que lo hace. Sin embargo, la persona que tiene que tener el utensilio, que es un utensilio cóncavo para que la sangre no coagule, quien tiene que recibir la sangre del faenado cuando se corta, tiene que ser el Cohen. Y desde ahí entonces, cuando recibe la sangre, que se llama eso Kabbalah, recibimiento, ahí, desde ahí en adelante sí tiene que ser un sacerdote, un Cohen, el que tiene que hacer el trabajo desde ahí en adelante. Sin embargo, el faenado, la shejitá, no es necesario que sea un Cohen, puede ser un Israel de otra tribu. Desde luego tiene que estar en un estado de pureza para estar en la Azara, en el Bet HaMikdash, y puede hacer el faenado del animal. Todos estos korbanot, los Kodshei Kodashim, están sujetos a leyes que se llaman Meilá, que son penas decretadas para quien le da un uso incorrecto al sacrificio, incluso antes de que los sacrificios son faenados, antes de que el animal sea traído al templo, el animal debe pasar por un Ekdesh, una santificación. La persona que lo trae al templo tiene que decir, este animal está consagrado para el templo, y desde que se hace eso, el animal queda consagrado, y desde entonces podemos ver que estas leyes de Meilá, cuando se hace un uso incorrecto del sacrificio, ya están en vigencia desde que el sacrificio es consagrado, incluso antes de que sea traído al templo. Los sacrificios de aves, el sacrificio de minjá y las libaciones de vino y el agua están en esta categoría también de Kodshei Kodashim, de acuerdo a la Gemara. Esto lo vamos a ver más adelante también, aparte, en una clase aparte, el sacrificio de minjá, cómo se hace. Solo quiero mencionar ahora las libaciones. Libaciones, en hebreo, nesajim, son, por así decirlo, las partes extras del sacrificio que se agregan al sacrificio, que pueden ser vino, aceite, agua, están en esta categoría. Sin embargo, y desde luego la sal, el Brit Melach, el pacto de la sal, como está escrito en la Torá, es un ingrediente fundamental en todos los sacrificios, y como leímos en la parashá antepasada, está prohibido agregar productos leudados con hametz al altar o miel en el altar, ya que son ingredientes que están prohibidos agregar a un sacrificio. Sin embargo, como vemos, las libaciones como el vino y el agua están en la categoría de Kodshei Kodashim, o sea que tienen un alto grado de santidad. La segunda categoría de la que venimos hablando son los Kodashim Kalim, que tienen un grado de santidad un poco menor. Estos incluyen los Shelamim personal. Hablamos anteriormente del Shelamim, pero comunitario, que representa a una comunidad o a toda la nación. En este caso, el Shelamim personal, un Korban, un sacrificio que trae una persona en particular, de forma privada, están en esta categoría de Kodashim Kalim. Está el Korban Todah. Todah viene de Leodot, de agradecer, es un Korban de agradecimiento. Está el carnero del Nazir, el nazareno que hace un voto, hace un neder, y se prohíbe asimismo consumir productos de la vid, tomar vino y cortarse el pelo. Vamos a ver esto en un shiur aparte, lo que consiste en nacer y cuáles son los sacrificios que debe traer, en qué consiste este voto de Nezirut. Tenemos el Korban del Bejor. Bejor con Haf es el primogénito. Tenemos el Korban del Maaser y el sacrificio de Pesach, del cual vamos a hablar hoy. Está en esta categoría de Kodashim Kalim.
tienen si bien tienen una santidad, es una santidad menor a la de Kodeshei Kodashim, los que vimos anteriormente en el primer gran grupo de sacrificios. Estos Kodashim Kalim pueden ser faenados en cualquier lugar del patio. Vimos en el grupo anterior que los Kodashim, los Kodeshei Kodashim tienen que ser faenados específicamente en el norte. Estos pueden ser faenados en cualquier lugar del patio y debe ser comido dentro de las murallas de Jerusalén. En los anteriores vimos que debe ser comido en el patio mismo del templo. Estos Kodashim Kalim deben de ser consumidos dentro de las murallas de Jerusalén. Y es lo que ustedes ven que lo que vamos a ver que se hacía en la fiesta de Pesaj. Se hacía el sacrificio en el templo y se llevaba la carne del templo, las partes que se pueden consumir, se llevaban a ese lugar donde la persona iba a pasar la noche, a donde iba a ser el ceder de Pesaj. Ahí se llevaba la carne a ese lugar y ahí entonces se consumía dentro de las murallas de Jerusalén. Podía ser fuera del monte del templo. Solamente sus órganos internos están sujetos a las leyes de Meilá. Vimos con los Kodshei Kodashim que todo el animal, incluso cuando es consagrado, antes de ser traído al templo, ya las leyes de Meilá, las leyes del uso incorrecto del corbán ya aplican al corbán. En esta clase, segunda categoría, los Kodashim Kalim, solamente sus órganos internos están sujetos a estas leyes. Ok, con esto terminamos esta primera partecita. Ahora vamos a discutir un poco del altar. ¿Todo bien en la pantalla? ¿Sí? Sí, 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 se ve bien. Ok, vamos a discutir un poco, una breve introducción acerca del altar mismo, que se llama el altar de bronce, Mizbeach HaNechoshet, altar de bronce. Como ustedes saben, fue un altar más pequeño que fue hecho de bronce, de Nechoshet, en el tiempo del Mishkan, en el desierto, y posteriormente en los lugares donde el Mishkan estuvo, dentro de la tierra de Israel, estuvo en Shiloh, estuvo también en varios lugares del territorio de Benjamín. Lo vamos a ver un poco más de detalle adelante. Sin embargo, ya cuando el templo fue construido, el altar pasó a ser un altar de piedras y de tierra, donde los sacrificios eran traídos a este lugar. Como dijimos, el servicio mismo en el altar se hacía venimos hablando de dos ejes, el eje de sur a norte, que es a donde en el eje en el que se hace el trabajo, en el altar, y hablamos del otro eje del este a oeste, que es de donde viene de la entrada del templo hacia el Kodesh HaKodashim. Entonces ahora vamos a hablar de este eje, del eje del sur hacia el norte, que es en la dirección a donde estaba el altar. Su rampa venía desde el sur hacia el norte y se iba subiendo así en una rampa. La mayoría de sacrificios son traídos aquí, a este altar externo. Se le llama externo porque está afuera. Recordemos, afuera en el patio está a cielo abierto. No es como el otro altar, el altar interno, que es el altar de oro, Mizbeach HaZahav, que es el altar donde se hacía la Ketoret, el incienso. Ese altar se le llama también altar interno porque estaba adentro del edificio mismo, por así decir, de la casa del templo. Sin embargo, este altar, el externo, el altar de bronce o de piedra, es un altar que está al aire libre, como decimos nosotros, está a cielo libre. Ahí estaba el altar. El altar externo midió en el tiempo del segundo templo 32 por 32 codos. Estamos hablando de amot con aleph, una amá, que es la distancia entre el codo hasta acá, hasta el final del dedo meñique. Más o menos son 50, 48, 50 centímetros, una amá con aleph. Y este altar en el tiempo del segundo templo medía 32
por 32 codos. Como ven ustedes, era un cuadrado perfecto. Esto con respecto a la base. Como ven ustedes, donde está mi puntero, el altar tenía varios niveles. La base es esta, la parte más ancha, la parte de abajo. Esa parte es la que medía 32 por 32. Como dice en la Mishnah, el Tratado de Midot, estaba hecho de piedras lisas pequeñas unidas por un mortero, el cual al acercarse formaba una superficie lisa y compacta. Así lo cuenta la Gemara. Está situado cerca del centro entre las paredes norte y sur del patio, situado en el centro entre el Ulam, que es este, donde están estas dos columnas, que más adelante vamos a hablar de ellas, y donde está la puerta hacia el Ejal. Estaba entonces en el centro, entre las paredes norte y sur del patio, y situado en el centro entre el Ulam y la entrada hacia el patio. 22 codos hacia el este del Ulam y 22 codos hacia el oeste de la entrada del patio. Eso con respecto a las medidas del altar en el tiempo del segundo templo. Aquí estamos viendo nuevamente el altar, pero desde la otra perspectiva, viendo como saliendo del Ulam y viendo hacia el este. Esta puerta que está acá donde está el puntero se llamó en el tiempo del segundo templo la puerta de Nicanor. Más atrás de esta puerta, o sea, más hacia adelante, más hacia el este, estaba la Ezrat Nashim, donde habían varias recámaras y donde está esta foto es la Ezrat Kohanim, el patio de los Kohanim. Aquí es donde ellos hacían su trabajo diariamente y aquí es donde se llevaba la mayor parte de todas las actividades del templo. El altar con respecto a la altura, tiene 9 codos de altura y en su lado sur tiene una rampa, como dijimos, esta rampa que está acá hacia el sur, que llega hasta la parte superior del mismo, sube hasta el techo del altar. La rampa misma mide 31 codos, midió 31 codos en el tiempo del segundo templo a lo largo de su base y con 16 codos de altura. Eh, Esto que se ve acá está hacia el sur, es suroeste, hacia la dirección suroeste, esta esquina que está acá. Esta porción que tenía agujeros se llama el yesod. En el yesod se vertía sangre de sacrificios, incluyendo el que vamos a ver hoy, el sacrificio pascual, se vertía aquí en este lugar que se conoce como yesod. El yesod entonces se encuentra en el sur o este del altar. Su parte inferior del altar tiene una base que se extiende por fuera un codo más del resto del altar. Como dijimos, la base más ancha. Esta base tiene un codo de altura. La base mide 32 por 32, dijimos, pero no rodea todo el altar. Recorre solamente el oeste y el norte y rodea su pared este y sur solo por un codo más. Su nivel intermedio, em, el nivel intermedio del altar mismo, mide 30 por 30, midió 30 por 30 en el segundo templo y su altura de 5 codos, por lo que llega a una altura de 6 codos desde el piso inferior hasta este nivel, 6 codos. El tercer nivel mide 28 por 28. Como vemos, se va haciendo más pequeño el altar en sus distintos niveles, empezando por 32, 32 por 32, 30 por 30 en medio y 28 por 28 arriba. Dejando un espacio de un codo por los lados, dejando una especie de espacio para que el sacerdote Cohen pudiera caminar alrededor del altar en su parte intermedia. Y este tercer nivel, como decimos, entonces mide 28 por 28, dejando un espacio de un codo por los lados. Este espacio se conoce como el Sovev, por donde caminan los sacerdotes para rodear el altar. Este tercer nivel es de 3 codos de alto y su parte superior del techo del altar se llama Gagó Shel HaMizbeach, se llama el techo del altar, la parte más superior donde se puede subir, donde estaba
habían varias piletas de madera y también estaban los cuernos, cada uno de los cuernos del altar en cada una de esas esquinas. En el techo del altar es donde está el fuego y donde los órganos son quemados. Los sacerdotes caminaban por el sovev, que dijimos que era esta parte intermedia del altar que medía un codo para hacer el servicio, por ejemplo, poner la sangre de un sacrificio hatat sobre los cuernos del altar. Este sacrificio específicamente, la sangre se ponía en los cuernos del altar para hacer lo que se llama la melicá. Más adelante vamos a ver qué es esto. Y para aplicar la sangre de una ola de aves, los cuernos del altar miden 1 por 1. Como ven ustedes, un cuadrado también perfecto de 1 por 1 y un codo de alto, incluyendo los cuernos. En total, la altura de todo el misbeach, de todo el altar, era de 10 codos. Y había una línea roja que divide el altar en la parte externa del mismo. Es que estaba a 5 codos de altura, que se llama Hut Asikra, esta línea rodeaba los 4 lados del altar. Vamos a ver si la vemos aquí. Sí, aquí se ve. Esto donde está el puntero. Vemos que hay una línea roja. Vemos entonces aquí está la base. Hablamos de ella, 32 por 32, hasta aquí la base. Luego subimos aquí la parte intermedia. En la parte intermedia está el hilo rojo, el Hut Asikra, que divide entonces el altar en parte superior y parte inferior. Y esto que se ve acá es el Sovev, en donde los sacerdotes podían darle la vuelta al altar. Y lo que está arriba, donde ustedes ven la pileta de madera, es el Gago Shel Amizbeach, el techo del altar. Eh, Aquí es donde quedaban las cenizas y donde todo se terminaba de quemar por la noche y había que evacuarlas temprano en la mañana, lo primero que se hacía en la mañana. Vimos entonces de los sacrificios, la clasificación, la gran clasificación de Kodshei Kodashim, Kodashim Kalim. Vimos del Mizbeach, las diferentes partes del Mizbeach, las medidas y la estructura, la anatomía del altar. Ahora pasamos a hablar específicamente de la ofrenda pascual. La Torá nos ordena en el libro de Shemot, capítulo 12, versos 6 y 8, que debemos traer la ofrenda pascual al templo el 14 de Nisan y comer de ella en Jerusalén la noche del 15 durante lo que conocemos como Seder o Laila Seder. La obligación de comer de la ofrenda pascual es un mandamiento positivo de la Torá. Recordemos que la gran clasificación de mitzvot en la Torá está la mitzvot ase, que hay algo que hay que hacer activamente para cumplir con el mandamiento, y están las mitzvot lotase, las cuales hay que restringirse de hacer una acción para poder cumplir con el mandamiento. La mitzvah de ofrecer el sacrificio de Pesaj es una mitzvah, mitzvah hacer, de algo que hay que hacer activamente para poder cumplir con el mandamiento, que en caso de no serlo es penado con karet. Hablamos en la clase pasada de en qué consiste esto. Y el mandamiento de la circuncisión son los únicos mandamientos positivos de la Torah que son penados con karet. Tenemos entonces el Korban Pesach y la Milá, el Brit Milá. En caso de una persona que voluntariamente se rehúsa a cumplir con la mitzvah, el castigo es este, y quien no trae por voluntad, que voluntariamente se rehúsa a traer el Korban Pesach en el tiempo establecido, también el castigo es este. Sin embargo, la Torah nos provee una segunda oportunidad de traerlo en caso que la persona no haya podido traerlo la noche durante la tarde del 14, ya para entrar el día 15 de Nisan. En caso de que el 15 de Nisan no se haya podido traer por causa de estar impuro o por no haber llegado a Jerusalén a tiempo, hablábamos en la primera clase
que el viaje hacia Jerusalén más o menos duraba de un mes, solamente de ida, venida duraba otro mes. em, y ya podemos imaginarnos todos los gastos e insumos y toda la inversión que había que hacer para moverse a Jerusalén, traer el corbán, presentarse y todo el cuidado que había que tener en el camino de no impurificarse, no pasar cerca de tumbas y personas que habían estado en contacto con algún muerto tenían que pasar el proceso de la ceniza de la vaca roja, este proceso que llevaba 7 días y después de esto había que ir a la inmersión ritual en un mikve, que nos quedan 10 minutos, vamos a salir y volver a entrar para poder continuar con la clase. Vamos a avanzar todo lo que se pueda ahora. La ofrenda es traída entonces, la ofrenda para quien no la pudo traer a su tiempo en Nisan, es traída entonces el 14, no de Nisan, sino que un mes después, el 14 de Iyar, se conoce como Pesach Sheni, el segundo Pesach. Con esto vemos la importancia que tiene el traer la ofrenda pascual al templo, que si no pudimos en el tiempo establecido por una razón de peso mayor, hay una segunda oportunidad para completar y hacerlo un mes después. El tiempo para ofrecerla, la ofrenda es traída en la tarde del 14 de Nisan, como dice el libro de Shemot, y su carne debe ser consumida antes de la medianoche, como lo dice la Gemara. Es prohibido ofrecer el corbán mientras el que ofrece el sacrificio o uno de los que se registró bajo el mismo sacrificio, ya que había que registrarse bajo un corderito o cabrito específico. Una familia se registraba y quien lo traía al templo decía, aquí la familia Pérez, la familia tal y tal está registrada bajo este sacrificio y somos tantas y tantas personas lo que vamos a participar de él. Entonces había que estar registrado. Quien no se registró no podía tomarse en cuenta entonces para tal sacrificio. Y una persona que poseyendo Hametz trajo el sacrificio, entonces tenía prohibido ofrecerlo en el templo. Esto lo trae el Rambam en el Hot Korban Pesach. eh, Se come la carne del sacrificio, la carne se consume durante el Seder. Hablamos del Seder luego de haberlo ofrecido en el templo, entonces los sacerdotes nos daban la carne para que la pudiéramos llevar a casa o al lugar donde nos estaban hospedando en Jerusalén para poder consumirla ahí durante el Seder. Se come en estado de pureza, es un mandamiento comer de la carne. Para poder comer hay que registrarse bajo un animal que va a ser traído, dijimos, antes de ser faenado. El que no está registrado bajo un determinado sacrificio no puede comer de él. O sea que si usted iba a tener invitados para el ceder, tenía que registrarlos con antelación. No podía después a última hora llegar un invitado y participar del sacrificio suyo que ya tenía en su casa, sino que, como vemos, es algo que había que preparar con antelación. Una persona no puede comer su porción de carne en dos lugares. Dijimos entonces que se come en un solo lugar. No puede comer un poquito acá y después ir donde el vecino y terminar de comer allá. Tiene que comerlo en el lugar donde tenía establecido hacer el ceder. Un hombre que no esté circuncidado no puede comer de la ofrenda. Incluso una persona circuncidada, pero que sus hijos o sus esclavos no lo estén, no puede comer del sacrificio. Hoy, pues, afortunadamente no tenemos esclavos, pero sí personas que de repente están bajo la supervisión de un amo que se encarga de pagar el salario y que la persona vive dentro de la casa de la persona, consume y toma su parnasá, su sustento de esa persona. La carne debe ser asada sobre el fuego, no debe ser ni cocida ni ser comida cruda, y los huesos del animal no deben de ser quebrados. Recordemos que es un sacrificio que representa la salida de la avedut, de la esclavitud a la libertad, por lo cual tenemos que el animal debía de estar completo, ofreciendo el sacrificio en estado de impureza. Dijimos que un individuo que está impuro no puede traer el sacrificio al templo.
Sin embargo, hay una una condición especial que si la mayoría de la comunidad por alguna razón están impuros por resultado de contacto por muerto o algo, la comunidad trae el sacrificio en estado de impureza, e incluso si los individuos que sí están puros también participan del sacrificio en caso de que la comunidad haya por alguna razón caído en estado de impureza. La noche de Laila Seder, estamos obligados por la Torá a relatar la salida de Egipto, la noche del 15, y relatar los milagros que Hashem hizo por nuestros ancestros. Esto lo trae Shemot, lo trae el Rambam en sus Hot Hametz Matzah, y lo trae el Sefer HaChinuch en la mitzvah número 21. No es suficiente con contar el relato de la salida de Egipto, sino que cada uno debe verse como si él mismo estuviera saliendo de Egipto. Eh, Todos y cada uno de nosotros tiene algún Mitzrayim adentro, algún Egipto adentro, que hay que sacarlo y que hay que salir de ahí. Entonces cada generación tiene su propio Egipto y hay que verse a uno mismo como si estuviéramos saliendo de ahí, de nuestro Egipto personal y del Egipto de ese tiempo. Otro mandamiento de la Torá es comer maror, que son hierbas amargas. Sin embargo, el mandamiento bíblico se cumple comiendo las hierbas amargas junto con la ofrenda pascual. Esto de la Torah, el mandamiento de la Torah. Hoy en día, desde luego, no lo hacemos así, sino lo que hacemos es como un sándwich de matzah con las hierbas amargas, ya que no hay templo y la ofrenda no puede ser traída, solamente se cumple con el mandamiento por orden de los sabios. Esto lo trae el Rambam. Todo lo que se hace hoy, el simbolismo y todo lo que se hace es de los sabios. Eh, ya que como ustedes saben no hay templo y no tenemos el Corban Pesaj, el sacrificio mismo del animal, para poder hacerlo como un mandamiento de la Torá. Beber las 4 copas de vino y recitar el Alel son mandamientos ordenados por los sabios. Todo el orden del ceder fue algo también, el orden específico y el simbolismo, algo que los sabios establecieron. Y igualmente lo de las copas de vino y el alel. El alel es un conjunto de salmos, de teilim, que se dicen no solo a la noche de Pesach, sino que se dicen también en otros hagim, como en Hanukkah. El alel era cantado en el templo por los levitas, en el Duján, el estrado de los levitas, donde ellos se paraban frente al altar y en un punto específico del servicio, de los sacrificios en el altar, los levitas estaban cantando el alel, ese conjunto de salmos. Los sabios se encomendaron cumplir con todos estos mandamientos en orden particular, como dijimos, por esto se llama seder en hebreo, de algo que tiene un orden establecido, algo que está en un seder, un orden específico. El seder, ustedes lo conocen, si tienen la Haggadah de Pesaj, ahí está cada parte y la descripción de cada uno de ellos. No vamos a detallar mucho en esto. Solo vamos a hacer como un repaso muy rápido, una pesquisa muy pequeña de cada una de las partes. El seder que hacemos ya cuando cayó la noche, ya es el 15 de Nisan. Tenemos el Kadesh, que viene de Lekadesh, hacer Kiddush, santificar el día, que es lo que se hace en todas las fiestas. Como en cualquier otra fiesta, siendo esta la primera copa de vino que se toma reclinándose hacia la izquierda, lo que decimos mesubín, que estamos mesubín, inclinados hacia la izquierda. Hablamos anteriormente también del lado izquierdo, que representa kavod, representa mucho respeto, dignidad. Tenemos el segundo paso de Urhat, se realiza la netilá de manera alterna, no se hace la bendición por este lavado. El tercer paso es el carpaz, se remoja el carpaz en agua, la costumbre es ingerir apio, se bendice borrepria adamá por el fruto de la tierra, teniendo en mente que también la lechuga, la lechuga que será consumida posteriormente. Vamos entonces a volver a entrar para poder seguir con la clase.